Cobertura electoral de RPP. Muy bien, Eduard Málaga es nuestro primer invitado, congresista y candidato al Senado por la agrupación País para Todos, el partido que tiene como candidato presidencial a Carlos Álvarez, aunque ahora como parlamentario no agrupado. Independiente, digamos, ¿no? Independiente, sí. Vamos a hablar de ello también más adelante. Pero yo quería arrancar preguntándote sobre, dado que tú hiciste campaña a favor de la ciencia y la educación, esas fueron tus banderas principales, y entraste con cerca de 70.000 votos, fue una de las principales votaciones el año 2021 al Parlamento. Pero ¿qué piensas de las decisiones que ha tomado el gobierno o las incertidumbres que está socializando a propósito de la educación? Bueno, en primer lugar denota una, buenas noches ante todo, y a tu público, denota una pobre falta de gestión y un desgobierno que viene ya desde la época de Castillo y quizás un poquito antes, ¿no? O sea, no son capaces de resolver problemas graves como esta crisis, y también lo que han dicho muchos, que no priorizan algo que es tan importante como nuestro futuro. Entonces eso deja mucho que desear porque están supeditando la educación, los niños y los jóvenes a otros temas, ¿no? Básicamente es eso, es una pobre gestión, es una falta de visión, de principios. Pero claro, en nuestro país lo urgente, que es lo que suele pasar cada semana, tiene más relevancia que lo importante, que es, por ejemplo, invertir en educación o al menos tener una política educativa, digamos, que tenga una visión de largo plazo. Ya, mediano, ponle. Pero no olvidemos que el origen de esto, Martín, perdona, es la crisis energética, que aparentemente fue un error, una negligencia, una revisión técnica, pero que ha demostrado que nunca se trabajó ese segundo gasoducto, nunca se construyó un reservorio para tenernos abastecidos por 15 días por lo menos, y nunca se pensó tampoco en la diversificación de la matriz energética, que significa, por ejemplo, promover la movilidad eléctrica para no depender de tanta medida del gas y del petróleo. Sí, claro. Esos son temas de fondo, claro, urgentes como también. Lo de la educación, ese también es otro tema de fondo. Claro, sí. Pero a lo que voy es que la ciencia y la educación, bueno, son temas transversales, sí, que justamente si te ocupas con visión amplia de todo esto, te evitas estos problemas. Pero acá no, se pone el parche con cada cosa que va pasando y con cada cosa que va pasando. Y si vamos a hablar de la educación, por supuesto que la educación es un tema pendiente, no solamente por ese presupuesto de 6% que has mencionado, que no se cumple, sino también por la pobre gestión, la pobre implementación de centros educativos. Hemos tenido un Congreso muy dominado por tendencias muy populistas que básicamente le daban beneficios y reivindicaciones laborales a un grupo de maestros que muchos de ellos ni los merecían, no pasaban los exámenes, no querían pasar exámenes. Entonces no solamente pasa por el tema de los colegios, sino cuánto nos estamos preocupando del talento humano, sí, que es quien forma a nuestros niños y jóvenes. Aterricemos en el Congreso de la República, que bien lo señalas, ha tenido iniciativas populistas. Pero también es verdad, y yo imagino que con el tiempo ha podido evaluarlo y repensarlo, usted ha sido para una parte de sus electores una decepción. Votaron por usted como parte del Partido Morado, que ingresó con 3 congresistas, al final cada quien tomó su propio rumbo, pero de ninguno escucho referirse desde el Partido Morado, claro, como contra usted, que los traicionó, los decepcionó, y lo llaman directamente camote. ¿Le ofende que le digan camote o no? No, pero me parece... Morado por fuera, naranja por dentro. Pero eso es lo que está mal, pues. El significado de eso implica... Hay una narrativa de que uno se suma al pacto mafioso, de que uno es fujimorista, pero eso es una narrativa, Martín. O sea, ¿dónde está la prueba? Yo cuestiono a Acuña, a Luna, a Keiko Fujimori, me he opuesto muchas veces, los he criticado abiertamente. Entonces yo creo que es más bien un producto de, sí, de la decepción, quizá del resentimiento, pero si vamos a hablar de decepción, yo creo que es importante, digamos, en un tono ya más amistoso, explicar el motivo quizás de por qué las expectativas no se cumplen, ¿no? Cuando tienes una bancada de 5, por lo menos puedes presidir comisiones, puedes priorizar proyectos de ley. Cuando estás con 3 congresistas, que fue nuestro caso, no tienes absolutamente posibilidades de promover una agenda como la ciencia y la tecnología. Entonces, pretender que con 3 congresistas se podía generar ese tipo de logros es surreal, es irreal y es no conocer la dinámica del Congreso. Pero, a ver, vamos a algunas votaciones puntuales antes de entrar a ciencia y tecnología. Votación para la inhabilitación de Delia Espinosa. Uno puede estar a favor o en contra, pero ha sido un parteaguas en el Congreso de la República. Correcto. ¿Por qué ausentarse de la misma? Estuviste en una, te abstuviste, ya, te ausentaste de otra, otra, tu tarea. te ausentaste claro, de otra, estabas en el Congreso, no sé por qué no estuviste ahí, y luego en la reconsideración te abstuviste nuevamente.
Todo el tiempo en el Congreso estamos entrando y saliendo y las votaciones no paran, Martín. No, Esta es una votación que, digamos, tiene una relevancia política importante. Hay ausencias en votaciones poco relevantes y en votaciones lamentablemente importantes. O porque estás en una entrevista, o porque llegó alguien a visitarte, o porque te buscaron en una reunión, saliste corriendo, llegaste tarde, y si no marcaste, no marcaste. Lamentablemente es así. Pero las votaciones están. Faltó una, pero las votaciones están. ¿Por qué te ausentaste a ella? ¿Te acuerdas? No recuerdo exactamente. Probablemente una entrevista, un llamado, tenía que firmar algo. Eso pasa constantemente y le pasa a todos los congresistas. Y si no estás, además hay otros que están de viaje, hay otros que están de comisión. O sea, referirse a las ausencias puntuales en alguna votación como el Congreso es, yo creo que en extremo suspicaz, ¿no? Tendrías que ver en todo caso un patrón de que siempre ocurre eso para que veas que es un atributo del carácter de un congresista, pero yo he votado votaciones muy importantes, en los que muchos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, sin ningún problema, Martín. O sea, esa es una puntual. Hablando de posiciones, tú fuiste quien presentó una de las mociones de vacancia contra Pedro Castillo. De hecho, fue tu bandera en el Parlamento durante un tiempo. Y mencionaste que cuando se dio la conversación con Dina Boluarte, la intención era una transición de gobierno pronta, un adelanto de elecciones. Esa era tu posición. Pero luego la aplazaste y en la práctica, cuando fue posible el adelanto de elecciones, te negaste al mismo. No sé de dónde estás sacando tu información, Martín, pero agosto del 2023, entrevista en Willax, tú señalaste, no es este el momento de plantear un adelanto de elecciones, se requiere hacer reformas para hacerlo más adelante. Por supuesto, pero en el primer momento yo voté a favor del adelanto de elecciones y trabajé... En la primera votación todos. Yo trabajé para conseguir esa primera votación y luego el fujimorismo se volteó. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Pero por qué tú te volteaste ahí? En la segunda votación, cuando había que empujar yo no me volteé. en caliente el adelanto de elecciones. Yo no me volteé en ninguna de las dos. Yo promoví ese adelanto de elecciones definitivamente. Pero sabes bien que en aquel momento que nuestro país vivía... Pero parte de una inexactitud, pues, Martín. No, es que no parto de una exactitud. No hubo un cambio de votación. Fue una decisión abiertamente a favor del adelanto de elecciones. Claro, pero luego dijiste, no, este es el momento, hay que hacer una serie de reformas para que sea factible. Lo cual, desde la perspectiva de la prudencia, se puede entender. Pero también es cierto, desde la situación política que vivíamos, que dejar que eso enfriara y que la diferencia, Martín, eran unos meses. Era dejarlo a las calendas griegas. La diferencia eran unos meses y en esos meses se podía trabajar reformas. Eso era lo que queríamos. Acuérdate que el país estaba siempre en este conflicto eterno entre cierre del Congreso y vacancia, cierre del Congreso y vacancia. Y lo que queríamos era solucionar eso. Varios de nosotros, propusimos proyectos de ley para regular la vacancia, para regular el cierre del Congreso, para regular la acusación al presidente y las causales y las definiciones de la incapacidad moral permanente, para que si vamos a esas elecciones nuevas no vuelva a pasar lo mismo. Entonces no es un antojo de decir ya me quiero quedar 6 meses más, sino que había una fundamentación detrás de todo esto, Martín. Sí. Y me parecía irresponsable volar rápidamente, como lo proponía el fujimorismo, en cosa de 4 o 5 meses, no recuerdo cuál era, pero un plazo muy corto, a elecciones nuevas en ese caos. No hay que olvidar el caos en el que estábamos. Y hablando de ese caos, ¿por qué darle el voto de confianza al gabinete Otárola, cuando ya había muertos en las calles? El gabinete, a ver, eso es un tema bien complicado. Las muertes, yo se las reproché a la presidenta en persona. A los pocos días de asumir, yo tuve una reunión con ella en Palacio de Gobierno y le dije, presidenta, tienen que rodar cabezas, esto no puede quedar así, y eso lo hice público, ¿ok? Ella no hizo caso, no lo hizo y luego presentó el gabinete. En medio, después de las protestas violentas que estaban asolando el país. Entonces, el juicio en ese momento fue, ¿vamos a seguir incubando esta violencia o vamos a por lo menos tratar de salir adelante con algunas cosas urgentes como ahora? Ahora nos estamos quejando de la inestabilidad, nos estamos quejando de la educación, del gas, y la pregunta es, ¿hay que sacar a Balcázar? ¿Hay que darle el voto de investidura a la presidenta Miralles? Era una situación, bueno, no comparable por el tema de las muertes, pero definitivamente tan difícil de resolver, porque estaba de un lado salir de lo de Castillo, tratar de avanzar, y por otro lado no detener al país. Sí. Y por otro lado que se haga la justicia, porque la justicia tenía que venir del lado de las investigaciones fiscales, que luego, no con mi voto ni con mi aprobación, sino que el TC blindó a la presidenta Boluarte prohibiendo que se realicen
investigaciones siquiera a los presidentes en funciones. Entonces la historia es mucho más compleja, Yo sé que Martín. es compleja, yo sé que es compleja. De hecho, usted, es verdad, pidió cabezas en aquel momento, pero claro, una cabeza importante era el ministro de Defensa, que luego se convirtió en presidente del Consejo de Ministros. Así es. Si acaso pidió su cabeza, al final Me terminó está haciendo votando. acordarme de ese momento. Sí. En ese momento el razonamiento era también que Dina Boluarte entró en un gobierno con todos los funcionarios de Castillo, básicamente, y que los funcionarios de Castillo estaban siendo en ese momento asusados por el señor Aníbal Torres y por toda esa cámara de violentistas. Entonces yo creo que fue una mala jugada, un complot básicamente de generar esa inestabilidad y esa violencia que no era fácil de resolver, Martín. No era fácil de resolver. Por supuesto, de los tres que ingresaron, cada quien tomó su camino. Algunos tenían un sesgo más de izquierda, y eso cada quien... Y punto. Y eso cada quien lo explica Lo asume, a sus claro. electores, ¿no? que es finalmente quienes los han puesto ahí y ante quienes ustedes deben explicaciones. Te acercaste luego de separarte del Partido Morado, estuviste un tiempo como no agrupado. Un buen tiempo. Efectivamente, uno como no agrupado tiene pocas posibilidades de hacer algo, más allá de los votos individuales. Te acercaste a Avanza País, eso tuvo su periodo, te alejaste de Avanza País y coqueteaste con Renovación, a boca tuya. Tú señalaste que tuviste un acercamiento con Renovación. Pero sí me sorprende, porque tú eres un hombre de ciencia y Renovación, más bien, muchos de sus candidatos y congresistas creen más en los textos bíblicos antes que en los tratados científicos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué similitud y qué cercanía tenías con ellos? Vamos a explicar eso. Y ese fue uno de los primeros debates y digamos, discusiones que tuve en el Pleno con el congresista Medina, porque se hablaba pues, de la homosexualidad como un castigo divino, ¿no? Y por supuesto que me opuse a eso. La invitación viene de Rafael López Aliaga, directamente. Porque nos conocemos, hemos, digamos, convergido en trabajos en favor de la recuperación del Centro Histórico de Lima, y a él le pareció interesante atraerme o invitarme. En ese momento yo le hice una pregunta, le planteé una cuestión muy clara. Le dije, mira, si yo entro a Renovación y nosotros vamos juntos, tú vas a tener que explicarle mucho a tus electores y yo voy a tener que explicarle mucho a mis electores. Y la respuesta suya fue que él era una persona de criterio muy abierto, que aceptaba muchas maneras de pensar y que el tema de la ciencia estaba completamente abierto en su propuesta. Bueno, ese fue el planteamiento inicial y esa fue la razón por la cual yo consideré y me pregunté si era posible quizás que Renovación avanzase hacia una posición más moderada y menos susceptible a las críticas que has hecho, que yo las comparto, por supuesto. Y finalmente esa es la razón por la cual no terminé integrando ese grupo, porque era un compromiso, digamos, demasiado grande con ideas que no comparto. Por ejemplo, en el caso de la pastora Aguayo, si yo le preguntara a usted, ¿está de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación sexual de menores de edad? La penalización, dirás. Despenalización del aborto. O sea, en este momento, una menor de edad, Claro. si resulta embarazada de una Puede agresión acceder sexual, al aborto, claro. No puede. No puede. Hoy día no Ya. puede. ¿Usted está de acuerdo con que se No, pueda? no estoy de No, por supuesto, tiene que poder. Tiene que poder. Mira, en el tema del aborto... Ahora solo es posible, congresista, si es que pone en riesgo la vida de la madre. Mira, claro. Eso es. Ya, Nada más. de las madres y las niñas, ok. Mi postura, básicamente, sobre esto es que no es que soy una persona pro aborto. Nadie quiere en su sano juicio que las mujeres aborten. Pero sí me parece que, en primer lugar, la opinión prioritaria debe venir de las mujeres, que son quienes padecen esta ola de violaciones y de abusos que devienen en violaciones, en embarazos no deseados, perdón. En el caso de las niñas es mucho más grave. Yo no estoy a favor de que se penalice, yo no estoy a favor de que se prohíba, porque me parece que en un país donde los abortos clandestinos están fuera de control, tú no puedes imponer una situación como esta. Y si dices que la solución es reeducar y que la gente empieza a respetar mejor a las mujeres, pues eso es esperar mucho tiempo. Yo creo que, si bien nadie quiere que las mujeres aborten, a propósito, nadie quiere eso, obviamente, sí es importante que se tenga esa elección. Y como una persona que cree en las libertades individuales, creo que las mujeres tienen la libertad, las adultas definitivamente, la libertad de decidir si eso es dañino para su salud, para su moral, para su mente, y no simplemente tomarlo a la ligera tampoco. Sí. En el caso de las niñas, a lo que tú dices, tenemos una responsabilidad como adultos porque físicamente, biológicamente, mentalmente, no están preparadas para ello. Y creo que someterlas a ese trauma es absolutamente cruel e inhumano. No estoy de acuerdo con eso.
Antes de aterrizar en sus propuestas, aquellas que quiere llevar al Senado, que ahora tendrá unas funciones diferenciadas al Congreso que usted integra, pero igual este Congreso pues tiene mochilas que cada uno de quienes se quiere, cada uno de los 88 que se quiere reelegir en alguna Cámara está llevando. Correcto. Algunas mochilas son más pesadas que otras, no es bueno generalizar, hay que hacer esa discriminación, pero ¿considera usted que a sus electores tendría algún mea culpa que hacer, alguna explicación adicional que dar para que puedan entender el cambio que ellos Sí, mira, bueno, a los electores del Partido Morado, básicamente, yo tuve voto cruzado, tuve voto de izquierda, de derecha y del Partido Morado, obviamente. Al Partido Morado, quizás decirles que faltó diálogo, faltó una comunicación entre los 3 congresistas y el señor Julio Guzmán, que desapareció de la escena. Sí, se fue corriendo. El CEN del partido, pero claro, trato de no hacer escarnio. Vale, o sea, tú me dices... Discúlpeme la ironía, entonces. Está bien, o sea, a mí también se me saldría, pero lo que estoy tratando es de, con respeto, decirles, mira todo lo que pasó, el líder se fue, el CEN se desarticuló, no había coordinación con el partido, y en ese momento, a partir de ahí, el partido estuvo desintegrado por mucho tiempo hasta ahora que se ha reconstituido, y hubo un éxodo masivo de militantes del Partido Morado. Ese es como el partido, entonces, pero sus electores, porque votaron por usted con nombre y apellido, usted sabe que aquí a veces se vota por partido y a veces se vota por candidato. Claro. Y usted llegó como el técnico, no tanto el politizado. Usted era el técnico, entonces vamos a esa explicación, Cuando brevemente, antes de ir a la franja. Rapidito. Cuando Julio Guzmán me invita a desarrollar el tema de ciencia y tecnología. Mi postura fue, Julio, eso se tiene que hacer desde el Ejecutivo. Me dijo, ok, si yo gano la elección, tú te encargas de todo ese tema. Es la misma situación ahora, pero tienes que ir al Parlamento para poder coordinar. Sacamos un porcentaje mínimo, él salió muy lejos de pasar siquiera la segunda vuelta con solo 3 congresistas. La realidad se impone, Martín. Si no tienes el poder de desarrollar las políticas que propones junto al líder, al candidato presidencial, pues no hay manera de sacar eso adelante. Un congresista solo no puede revolucionar la ciencia y la tecnología. Sin embargo, sacamos algunas leyes en favor. Y vamos a hablar justo del partido que ahora lo está albergando, pero hacemos primero una pausa porque tenemos la franja electoral con la cual debemos cumplir, y regresamos para seguir conversando con el congresista Eduard Málaga, y ahora candidato al Senado por el partido País para Todos. Volvemos. Con 21 minutos volvemos a prueba de fuego, y es un buen momento para recordar que en estas elecciones hay una responsabilidad clara: informarnos, no quedarnos con una sola versión. Hay que contrastar, revisar las propuestas de los candidatos antes de decidir. Hay que entender lo que está en juego. El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP. Continuamos conversando con el congresista Eduard Málaga, actual candidato al Senado por la agrupación País para Todos, la que lleva como candidato a la presidencia a Carlos Álvarez. Una consulta final a propósito de la importancia de un curul. ¿Cree que debería ser el curul propiedad, si es el término, ¿no?, del partido o del candidato? Yo creo que del partido. Si somos institucionalistas, la teoría, por lo menos la teoría política, dice que los partidos son el pilar de la democracia y que hay que fortalecerlos. Lamentablemente, la teoría no funciona bien en el país. Entonces, la respuesta es ambivalente, porque sí debemos apuntar a eso, como debemos apuntar a que haya Congreso y presidente, a pesar de que no funcionen bien, pero sin embargo, yo sí quiero hacer una observación ahí, y creo que es también motivo de quizás propuestas innovadoras. Yo creo que el Congreso debería aceptar postulaciones de un número, quizás una fracción menor, de candidatos independientes. ¿Por qué lo digo? Porque si bien nosotros queremos partidos fuertes, la política hoy, en la práctica, está dominada por muchos partidos mercantilistas que no van a hacer nada porque el Congreso cambie. Si la gente pide, cambia el Congreso, cambia esa manera de funcionar, las repartijas, las componendas, los conflictos de interés. Si los mismos partidos son los que lo sostienen, nunca van a cambiar eso. Y creo que una opción es, que además daría mayor representación, es tener independientes sin partido. Entiendo que ocurre en otros países. Y si ves la demográfica, la gran mayoría de peruanos no milita en un partido, no están sujetos a un partido. Entonces quizás verían con buenos ojos. Hay una propuesta de ley ahora que todavía no ha sido debatida, que justamente trata de limitar la posibilidad de quien entra con una agrupación política de irse a otra. Así es. Solamente lo pueden hacer una vez. Así es. O integrar una bancada de llamados no agrupados, digamos, o una bancada... Mira, me parece bien porque yo vengo de esa experiencia. Sí. Es decir, una vez intenté conformar una bancada con Avanza País,
no funcionó y ya está. Y me he quedado, he recibido más ofertas y me he quedado así porque creo que hay que ser consecuente también. No se puede estar yendo de un lado a otro. ¿Le va a tocar a usted, si el voto ciudadano lo apoya nuevamente, la elección de un nuevo tribunal constitucional desde la Cámara de Senadores? Así es. Y hay una propuesta de acción popular ahora para que se permita la reelección de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, para nada. ¿Por qué? Porque me parece que tiene que haber recambio. Y además, dado que la elección del Tribunal Constitucional sigue un criterio eminentemente político, por más que digan que se ponen a revisar los currículos, todos son amigos de alguien. Finalmente todos son amigos de alguien y todos son favorecidos por alguien. Entonces, eminentemente hay un sesgo político. No es lo mismo un tribunal constitucional elegido por un Congreso de derecha que por un Congreso de izquierda. Entonces, por esa misma lógica, tratar de perpetuarlos en el cargo es tratar de perpetuar una visión política que es innegable. El TC siempre puede decir que ellos no tienen una visión política, pero, por ejemplo, el fallo de blindar a Dina Boluarte es claramente una señal de que eso ha sido así. Ha sido para favorecer en ese momento. Quizá lo ideal sería que la elección no sea en el Congreso de la República, despolitizar absolutamente la elección de magistrados del TC. Ya, pero eso nos lleva quizás a, un poco llevándolo al extremo, a la propuesta pues, de AMLO de que todos los jueces sean electos por elección popular. Siempre o sea, puede haber una comisión, aunque eso fue la simiente de la Junta Nacional de Justicia y también tiene sus propios bemoles. Mira, muchas elecciones deberían darse de manera externa, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Ética también debería ser externa, porque si no siempre hay un conflicto de interés. Pero yo creo que en teoría, nuevamente, en teoría, Martín, y esperemos que sea así, el Senado debería congregar a personalidades reflexivas, a personalidades que van a tomar en serio las cosas. Y por eso la importancia de que ahora se vote bien, ¿no? Justamente por un carácter de independencia y no por sentar en el Congreso a personas que van a seguir los caprichos de una lideresa o de un líder o de un dueño de un partido. Eso es lo que nos está haciendo daño. Los congresistas siguen consignas y no hay realmente un interés superior por el bien del país. ¿Por qué decidiste acercarte a País para Todos? Porque Carlos Álvarez me parece una persona que comparte, o yo comparto con él en todo caso, el carácter de independencia. A él se le ha dicho mucho que es el outsider o ha sido un outsider, pero creo que más importante que ser un outsider es el carácter de independencia. Él viene asociado con un partido que también tiene cuestionamientos como todos los partidos, pero claramente su carácter es de independiente. Y eso me permite a mí, Martín, también en caso de que lleguemos a ser gobierno o en caso de llegar al Senado, manejarme con independencia. Yo no puedo seguir los designios del dueño de un partido y eso es algo que le he dejado en claro a Carlos siempre y cuando tengamos cierto grado de convergencia en las ideas. Así que esa es la razón principal, mantener un grado de independencia que creo que es lo que se requiere en el Senado. Y esta, aunque es una pregunta más para un candidato a la presidencia, pero sin duda porque entiendo que está trabajando muy cerca de Carlos Álvarez, ¿considera que debería ser el eje de los primeros 100 días de gestión, eventualmente? La inseguridad ciudadana, definitivamente. Sosteniendo el modelo económico y promoviendo la inversión y todo esto, pero lo más importante, lo que está desestabilizando al país es hoy la inseguridad ciudadana. Vemos que creo que hoy día se iba a presentar recién el plan de seguridad de José Gerí. Imagínate. Tan prometido, desde enero. Claro, y hasta ahora ninguno de los presidentes anteriores ha sido capaz de darnos un diagnóstico efectivo de la situación con objetivos, plazos, metas y resultados esperados. Esto sigue sin ser hecho hasta ahora y creo que hay que tomar también decisiones muy valientes en los primeros 100 días, como decretar por fin, iniciar la reforma de la policía, que es fundamental. ¿Le va a dar su voto de confianza al gabinete Miralles? No se lo voy a dar. ¿Por qué no? Por dos razones. Una razón es más de corte principista porque lo que hemos visto en la elección del señor Balcázar me ha parecido un escándalo. Ha demostrado que el Congreso tiene extorsionado al gobierno porque si no me das un ministerio, yo no apoyo tu candidatura. Ese es básicamente el mensaje que nos ha quedado a quienes hemos tratado de tener otras opciones y eso no se puede apoyar, eso no se puede avalar ni en nombre de la estabilidad ni en nombre de nada, porque es ya de la degradación última del sistema político que te chantajeen por un ministerio. Esa es la razón principista para no darle el voto de confianza. La otra razón es una razón de observación objetiva. No están a la altura de los retos, no están... Mira, el presidente Balcázar se ha enterado de lo de Arequipa por la prensa, muy tarde, ha llegado tarde además a Arequipa, no ha sobrevolado ni se ha acercado al gasoducto. Está como ausente, ¿no? Está como ausente. Lo he visto más en eventos con el embajador de los Estados Unidos. La crisis energética que no vivimos desde 1975 ameritaría un mensaje a la nación
no nos ha dado un mensaje a la nación para esta situación tan grave con los colegios, por ejemplo, y la primera ministra está detrás de todo esto. Entonces, más allá de interpelar o censurar ministros, que me parece ocioso, yo creo que la decisión racional, objetiva y correcta es no dar el voto de confianza porque no tiene la capacidad de gestión. Esto nos sume nuevamente, hay que decirlo también, en una nueva crisis, y esto es lo difícil del cargo, Martín, en esta coyuntura, porque tú tomas una decisión y no siempre va a llevar a un mejor resultado, pero lo que tienes que hacer es guiarte por lo menos con una serie de principios de objetividad, ¿no? Bien, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Yo sé que hay varios temas más para abordar contigo. Hemos hablado de mis propuestas, hombre. Lánzate una que te parezca fundamental. Yo he hablado del Tribunal Constitucional, que es algo que el Senado tiene que ver y con prioridad. Claro. Hay un tema de reforma del bueno, Estado. tengo temas en ciencia, hay un QR, lo voy a presentar después, en ciencia, en educación, en salud, pero hay dos temas fundamentales que creo que le importan mucho a la población. Uno es salud. La reforma de salud para sacarlo, despolitizarlo, sacarlo del Ministerio de Trabajo para que no sea cuota ni botín de ningún partido político, convertirlo en una APP y reformar esos servicios para que el dinero se utilice más que en planilla administrativa, en médicos. Convertirlo en una APP, no dárselo a APP. No dárselo a APP, por supuesto, porque el modelo de los hospitales Kaelin y Barton, por ejemplo, funciona muy bien. La torre esta que estaba abandonada se va a hacer de esa manera. Entonces, ¿por qué no convertir a toda la institución, reformarla en una alianza público-privada para que se descongestione y se gaste más eficientemente ese dinero? Y otra segunda propuesta que tiene que ver con una institución que le importa mucho a la gente es la SUNEDO, ¿no? La derecha abogó por supuestamente quitarle la SUNEDO a los caviares y se le entregó a los mercas. Entonces los dueños de universidades ahora son dueños de la SUNEDO. Tampoco está bien. Le hacemos un órgano constitucionalmente autónomo para que no sea de nadie, como el BCR, y que funcione de una manera independiente y vele realmente por la calidad educativa. Y no se le pasen los licenciamientos ni los grados y títulos. Te agradecemos nuevamente. A ti, Martín. Eduardo Málaga estuvo con nosotros, candidato con el número 10 al Senado Nacional por País para Todos, actual congresista no agrupado de la República. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es